Amén, hermano. Amén, amén, amén. Aquí en Guardianes del Aceite tenemos una nueva sección de preguntas y respuestas con dos expositores experimentados de la palabra de Dios y cada uno tiene 3 minutos para contestar a las preguntas que vamos a estar haciendo. Se trata del pastor Alfredo Palacios y del pastor Alfredo Martínez. Vamos a entrar a preguntar acerca de la importancia de seguir la voluntad de Dios y más que todo de la vida espiritual. Vamos a pedir a nuestro hermano Alfredo Palacios que nos conteste la primera pregunta. ¿Por qué, hermano Alfredo Palacios, es importante orar? ¿Por qué es importante orar? Adelante, mi hermano Alfredo. Dios les bendiga. Bendiciones, mi hermano Cabrera, hermana Denis y todos esta mañana. Bueno, hermanos, es importante orar por muchas razones. Eso que hay, por ejemplo, la oración nos muestra a nosotros una dependencia de Dios. La oración nos enseña que nosotros tenemos un recurso poderoso en nuestra mano y es nuestro Dios, su poder. Entonces, eso es como de pronto preguntar uno que ¿para qué se necesita de pronto una torre de control en un aeropuerto? Nosotros necesitamos dirección, necesitamos orientación, necesitamos estar, la oración es la que nos mantiene en contacto, digamos como con la torre de control. Nosotros en algún momento de nuestra vida y en todos los asuntos de nuestra vida, realmente necesitamos la dirección de Dios porque la Biblia nos enseña que no debemos confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia capacidad. Y aún los más sabios y entendidos en algún momento están confundidos, no saben qué hacer, qué decisiones tomar, cuál es el mejor camino. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto, digamos así, con la torre de control, nosotros tenemos nuestro control allá arriba en los cielos. Tenemos un Dios todopoderoso que gobierna sobre todo. Entonces, creo que es importante por esa causa. Necesitamos mantener una constante dependencia de Dios. Entonces la oración es importante porque, o sea, permitimos que el Dios del cielo actúe en los asuntos nuestros aquí en la tierra. Recordemos que el reino de Dios es una extensión de lo que hay arriba en la presencia de Dios, una extensión aquí en la tierra. Dios entregó el dominio aquí a los seres humanos en la tierra. Pero si nosotros queremos que Dios actúe en nuestro mundo, que cambie las cosas, necesitamos orar para pedirle a Dios, Señor, actúa dentro de nosotros, porque Dios nos entregó la autoridad, entregó la tierra a los hijos de los hombres. Pero ¿cómo hacemos para que Dios actúe? Es por medio de la oración, porque le estamos diciendo a Dios, Señor, obra, te necesitamos, no podemos solos. Entonces, por eso la Biblia habla muchas veces acerca de la oración, orar sin cesar, orar sin desmayar, estar perseverando en la oración. Eso nos muestra una constante dependencia de Dios y el Espíritu Santo para todos nuestros asuntos. Bendiciones, hermano. Amén. ¿Qué podría decir nuestro hermano a Ramón Alfredo Martínez? ¿Por qué es importante orar? Hermano Alfredo, adelante. Gracias, hermano. Bueno, la oración es la vía de comunicación con Dios. Sobre todo, como decía nuestro hermano Alfredo Palacio, no podemos vivir en esta vida desconectados del plan y del propósito divino. En realidad, dependemos de Dios en todo, y la oración es nuestra forma de intimar con Dios. Uno no puede desarrollar una relación con alguien sin comunicarse con ese alguien. Uno no puede decir amar a alguien si no se conecta con ese alguien. Entonces, si Dios es el dador y el creador y el que nos fortalece y nos da la fuerza para seguir adelante, creo que nuestra comunicación con Él tiene que ser constante.
es así como desarrollamos nosotros una relación sólida y fuerte con Dios, es a través de la oración. Sin oración no vamos a poder sentir la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Sin oración no vamos a poder sentir que estamos avanzando en la vida espiritual. E incluso sin oración no hay vida espiritual. No puede existir un cristianismo o no podemos ser cristianos sin tener ese contacto diario, sin tener esa frecuencia de acercamiento con el Señor. Esto es como una relación de pareja, ¿verdad? Lo que le da vida a la pareja es la intimidad. La intimidad es una forma de comunicación donde expresamos nuestros sentimientos y también expresamos nuestras emociones y manifestamos nuestro afecto. Entonces, sin oración no podríamos nosotros llegar a tal punto, a tal grado. Así que la oración no es un camino, es el único camino para estar cerca de Dios, ¿verdad? Es el único camino para acercarnos al Señor. Ese es mi punto en esta mañana. Excelente. ¿Qué decía ahí, hermano Martínez? La siguiente pregunta es, ¿será que siempre me conviene hacer la voluntad de Dios? ¿Será que siempre me conviene hacer la voluntad de Dios? Bueno, lo único conveniente en este mundo es hacer la voluntad de Dios. Es lo único conveniente. El ser humano siempre riñe en dos pensamientos. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios dice? ¿Verdad? Hemos estado escuchando los días jueves de la maldición que existe cuando nosotros desoímos la palabra de Dios o desoímos a Dios o no queremos obedecer lo que el Señor nos dice. Entonces, siempre que no escuchamos lo que Dios dice, entonces inmediatamente estamos desconectados de su voluntad. Y el hacer tu voluntad, dijo el Señor o el salmista, te ha agradado. Lo único que le agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Lo que desagrada a Dios y le agrada a Satanás es que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Entonces siempre estamos riñendo entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Aún la oración del Padre Nuestro sugiere, hágase tu voluntad. O sea, siempre la voluntad de Dios está por encima de cualquier capricho, de cualquier intención, de cualquier deseo. Y a través de la oración, en realidad, y a través de la oración siempre tenemos que filtrar nuestros deseos, nuestras ansiedades y todas esas cosas que a veces son impulsos nuestros para hacer, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. Solamente quiero referirme ahí, así, a vuelo de pájaro, lo que dice Romanos capítulo 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio, puede ser que es algo que no nos agrade tanto hacer espiritualmente o físicamente, pero en lo espiritual es lo mejor que podemos hacer. Verso 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios excede a la voluntad humana y siempre la voluntad de Dios será perfecta y siempre será agradable. No importa lo que nuestra carne sienta, lo que nuestros pensamientos, nuestras ideas vienen a nuestra mente, estén pensando. Pero al someternos a la voluntad de Dios vamos a encontrar satisfacción porque Dios ya ve el futuro, nosotros no. Entonces la voluntad de Dios siempre prevé para nuestro futuro lo mejor. Entonces no hay nada mejor, es el único camino también, hacer la voluntad de Dios. Bendiciones, mi hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Alfredo Palacio, ¿qué nos podría decir acerca del mismo tema? Pues hermano, ¿no? Es muy correcto lo que dice el hermano y basado en ese texto de Romanos 12 que dice que la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué mejor? Yo creo que la mejor vida es la que se vive dentro de la voluntad de Dios.
Solamente para decir algo más, y es que, los mandamientos de Dios son una expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia, mandamientos, preceptos, son una expresión de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, eso es como cuando usted tiene, digamos, un prado verdecito y usted quiere cuidarlo. ¿Usted qué hace? Usted le pone una cerca alrededor. El propósito de esa cerca es que nadie pase por ahí, lo pisotee, lo dañe. Entonces tiene un propósito bueno esa cerca, porque algunos quisieran pasar por encima. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, los mandamientos de Dios son una carga o es difícil o no son agradables. Pero cuando uno piensa en el propósito que tienen, los mandamientos de Dios son para nuestra bendición. Todo mandamiento de Dios que expresa su voluntad para nosotros es una bendición porque el interés de Dios es proteger nuestra vida. Por ejemplo, si la Biblia dice en un mandamiento de Dios, que dice, por ejemplo, no robarás, ¿qué es lo que quiere Dios con eso? Dios está protegiendo mis cosas. Dios está interesado en que yo tenga un bienestar. Si dice la Biblia, por ejemplo, no cometerás adulterio, ¿qué quiere decir? Que Dios está protegiendo mi familia. Dios quiere el respeto por la familia de nosotros. Entonces la voluntad de Dios siempre es buena. Y que si nos conviene, o sea, 100% nos conviene hacer la voluntad de Dios porque es la vida que realmente Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida de felicidad, de disfrute, de gozo. Excelente, hermano. Qué precioso, ¿verdad? La voluntad de Dios es el mapa para nuestras vidas. Vamos en un viaje y la voluntad de Dios es el que nos va a guiar en este viaje de la vida. Qué precioso. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué o para qué nos creó Dios? Vamos a preguntarle o hacerle esta pregunta a nuestro hermano Alfredo Palacios. Adelante, hermano. ¿Por qué o para qué nos creó Dios? Bueno, ahí de pronto podemos hablar varias cosas sobre ese tema. Recuerdo un texto en la Biblia, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y creo que en el propósito máximo de Dios crearnos es que nosotros fuéramos para su adoración. Que Dios tenía ángeles que lo adoraran, que lo sirvieran, pero Dios quería tener un pueblo, digamos, la raza humana, con personas que fueran digamos, de algo distinto, no espíritus como los ángeles, sino personas como estamos constituidos nosotros, para que pudiéramos adorarle a Dios. Dios tiene en realidad el propósito como escuchaba a alguien, me gustó mucho ese pensamiento que realmente Dios ha querido con el ser humano fue extender su reino, como cuando alguien tiene un imperio y él quiere extender su poderío. Entonces, él qué es lo que hace, o sea, extiende en otras partes, pone colonias, quiere establecer allá su reino. Entonces, hace como una extensión. Yo creo que Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra para hacer como una extensión, que lo que hay en el cielo se hiciera visible aquí en la tierra y llegáramos a ser como una colonia del cielo. Entonces, yo creo que el propósito, uno de los propósitos de Dios crearnos, es que nosotros podamos vivir para adorar a Dios, para ser como una expresión de lo que es el amor de Dios y pudiera tener un pueblo que pudiéramos darle alabanzas, gratitud y tener una persona con la cual Dios pudiera tener compañerismo, persona con la cual Dios pudiera relacionarse de una manera diferente a como Dios se relaciona con los ángeles. Entonces creo que ese es uno de los propósitos con los cuales Dios nos creó. Interesante, interesante. Es una pregunta bastante compleja. Nos gustaría oír la opinión de nuestro hermano Martínez. Amén, amado. Gloria a Dios. Dijo un ateo, Bertrand Russell, en una ocasión, a menos de que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Eso significa que todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Él es el alfa y la omega. ¿Cuál es el sentido de la vida para mucha gente? Creo que la pregunta viene en base de que muchos no encuentran el propósito de sus vidas estando aquí en la tierra, por el hecho de que tienen pensamientos e ideas propias de la vida, como qué ser,
Y pensamos que el tener un título, tener una profesión nos hace alguien. Pero quiero decirles que desde que nacemos ya somos alguien, porque somos planeados por Dios, ¿verdad? Somos pensados por Dios. Y no estamos en esta tierra para cumplir nuestra voluntad, nuestros propios propósitos o nuestros propios caprichos. Mucha gente ha desperdiciado su vida viviendo de esa manera, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué obtengo? Quiero obtener el éxito. Y todo lo encaminan, se encaminan en la vida quitando a Dios de la ecuación de su vida. Ellos quieren lograrlo todo, pero sin Dios. Pero funciona al revés. Todo comienza con el Señor y todo va a terminar con Dios. O sea, la vida no tiene sentido si nosotros no revisamos periódicamente el manual de la vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, el hacer su voluntad, el orar. Todo eso viene incluido en el paquete de la vida espiritual. O sea, si yo quiero saber para qué vine a este mundo, ¿para qué sirvo? Entonces tengo que consultarle al que hizo, al que me diseñó, al que me creó. A él debo consultarle por qué nací yo en esta tierra. No soy un accidente, no soy un error, no soy un problema. Yo vine a solucionar algo o fui creado para desarrollar algo y para facilitar algo en esta vida. Todo el mundo nace con un propósito, nadie nace de más. Dios no hizo basura. Todo lo que hizo Dios lo hizo pensado, lo hizo planeado. Desde antes que fuéramos concebidos, Dios ya tiene el plan perfecto, preestablecido, prediseñado para todo ser que nace en este planeta llamado Tierra, ¿verdad? Somos, como decía nuestro hermano Alfredo Palacio, somos como traspuestos de una dimensión a otra. Nacimos de un pensamiento, de una idea de Dios. Y desde que nacemos, somos vencedores y somos victoriosos. El problema es cómo vivimos nosotros nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideramos de Dios? Para muchos, Dios es un estorbo para sus deseos, sus planes y sus propios propósitos. Pero para otros es la llave que abre todas las puertas para conocer por qué fui diseñado. La Escritura dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Él nos hizo, entonces Él tiene el manual de cómo funcionamos nosotros en esta tierra. A dónde cabemos, a dónde nos vamos a adaptar. Incluso Él planeó el lugar donde yo naciera. La madre que me iba a dar a luz, el padre que me iba a engendrar, Él lo planeó todo. Planeó mi color, planeó mi estatura, planeó todo, todo. Entonces, lo único que yo puedo escoger es cómo vivir esta vida. Yo escojo cómo vivirla. Si la voy a vivir de la manera negativa o la vivo de la manera positiva. De otra forma, Dios lo escogió todo para mí. Y si yo quiero saber cuál es el propósito de mi existencia, entonces tengo que conectarme con aquel que me hizo. Porque Él me hizo y no yo a mí mismo. Entonces, hay bastante profundidad en esa pregunta, amado Cabrera. Hay bastante cosas que decir, pero son 3 minutos y estamos limitados a eso. Pero es muy sabroso y muy interesante, porque no podemos vivir en esta vida como barcos a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Y el único que le da dirección a nuestra vida se llama Jesucristo. Él es 3 cosas para nosotros. Él es camino, Él es verdad y Él es la vida. Nadie va a encontrar la ruta de nuevo al lugar de donde venimos sin esas 3 cosas, ¿verdad? Dice, nadie viene al Padre. O sea, venimos de allá y tenemos que regresar allá. Vinimos del Señor y vamos de nuevo para donde el Señor. Pero necesitamos el camino, necesitamos vivir una vida verdadera y necesitamos vida abundante, conocimiento de la vida. Todo eso nos lo da Jesús, ¿verdad? Bendiciones. Excelente, excelente. En pocas palabras, podemos ver a Dios como un escultor que ha terminado su obra y nosotros somos una obra maravillosa de Dios. Somos hechos para su honra, su gloria y su alabanza. Somos bien complejos. Qué bonito, ¿verdad? Es la palabra del Señor. La siguiente pregunta, hermano Alfredo, no se me vaya, hermano Alfredo Martínez. Aquí viene para usted.
¿Cómo puedo ser un mejor adorador? ¿Cómo Ay, puedo ser un mejor adorador? Dios, Adelante. Dios mío. Bueno, la adoración no es algo que surge automáticamente, ¿no? Como la adoración, a mi juicio, es algo planificado. Pero sobre todo, ¿cómo podemos ser mejores adoradores? Siendo veraces. El Señor dijo que viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando yo le doy vuelta a esta escritura o la escudriño, me doy cuenta de algo. La mujer samaritana es un gran ejemplo de, de querer pretender y no ser. ¿Por qué digo eso? Ella decía, bueno, nosotros adoramos en ese monte. Estaba señalando un lugar X, porque para ellos eso era adoración. Y el Señor le dijo, mujer, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben qué es adoración en realidad. Porque para muchos la adoración es estar en un lugar X, en una congregación X, pero la verdadera adoración surge del alma, surge de la profundidad del corazón, surge de la honestidad, surge de declararle a Dios lo que yo soy, surge de decirle a Dios mis debilidades, no esconderle mis pecados, decirle todos mis problemas, hablar con Dios abiertamente. Ser yo un sacrificio vivo para Dios. Esa es la adoración. Cuando nos llama la Escritura a poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, esa es una adoración. Cuando yo pongo todo lo que soy, digo todo lo que tengo, le manifiesto al Señor todo lo que hay en mi vida sin esconderle absolutamente nada, Dios percibe de mí un olor grato, un olor agradable. Siempre que yo estoy deseando obedecer al Señor, le estoy adorando. Siempre que le obedezco, que cumplo su palabra, cumplo su ley, cumplo sus mandamientos, cumplo sus preceptos. Eso es adoración. Cuando peco y me arrepiento, estoy adorando a Dios. Cuando me entrego en sus brazos, en sincero, con un corazón abierto, estoy adorando a Dios. Cuando puedo llorar en su presencia, cuando le pido al Señor que Él sea mi guía y que no, cuando yo no reniego de su reprensión o su castigo, estoy en adoración. Una de las cosas que destacó a David por encima de todos y que lo nombra el Señor un hombre conforme a su corazón, es que David sabía adorar a Dios con arrepentimiento, con lágrimas, con ayuno, con oraciones, y él sabía asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando uno es así, entonces se convierte en un adorador del Señor, ¿verdad? Adorar es todavía más sublime que la alabanza, es más profundo, es una intención del alma de querer estar siempre bien delante del Señor, a pesar de nuestros defectos y a pesar de las dificultades que pasamos. Este es lo que puedo Bendiciones. aportar hasta el momento. Amén, hermano. Muchas gracias. Vamos a cambiar el formato de lo que es la pregunta y respuestas. Vamos a darle una pregunta por cada participante, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo ser un mejor? No, perdón. ¿Será que Dios le importa que yo sea pobre o tenga dinero? A nuestro hermano Palacio, Dios le bendiga, hermano Palacio. Adelante. ¿Será que a Dios le importa que yo sea pobre o tenga dinero? Bueno, hermano, yo creo que realmente eso no tiene interés para Dios. El que yo sea pobre o rico, pues la Biblia dice que tanto dice que al pobre y al rico los hizo Dios. Entonces creo que realmente no hay una importancia para Dios, porque cuando Dios nos creó, Dios no estaba pensando realmente en eso, y la Biblia nos dice en muchas partes en la Escritura, nos habla que Dios ama tanto al rico como al pobre. Entonces Dios realmente no nos ama por lo que tenemos o nosotros no tenemos. Eso no es importante para Dios. Lo que sí me parece que es importante es la actitud hacia esas cosas, la actitud de la persona. ¿Qué actitud tengo yo, por ejemplo, hacia las riquezas o qué actitud tengo hacia la pobreza? Porque en la Biblia vemos, por ejemplo, pongamos el caso de una iglesia
en Macedonia, que dice la Biblia que eran pobres pero en extremo. Posiblemente por las circunstancias que vivieron, tal vez la tribulación, la situación en que estaban viviendo. Pero la Biblia dice que aunque ellos tenían una pobreza extrema, pero dice que eran generosos, eran ricos en generosidad. Y la Biblia dice que Dios alabó aquella actitud. Dios, por ejemplo, dice a los ricos, le dice a Timoteo que mande a los ricos de este mundo que no sean altivos, sino que sean generosos, que atesoren buen fundamento para lo porvenir. También aconseja que raíz de todos los males es el amor al dinero y que los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la perdición. Entonces vemos que para algunos la tentación puede ser una riqueza, para otros la pobreza también puede ser una prueba, pero la Biblia dice que Dios a los pobres, hablando de los que hemos recibido a Cristo, Dios nos ha escogido para que seamos ricos en fe y herederos del reino que ha de manifestar. Entonces Dios ama al hombre, sea pobre, sea rico, porque la plata o el dinero ni lo hace más ni lo hace menos en la presencia de Dios. Lo importante realmente es la condición del corazón. Y creo que a veces el dinero llega a ser más bien como un péndulo que pone como a prueba lo que realmente hay en el corazón. Por ejemplo, Jesús dice que si nosotros en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Creo que lo que importa es la actitud del corazón. Yo creo que la actitud que uno tiene hacia el dinero muestra mucho de lo que uno es realmente en su corazón, porque pone a prueba muchas cosas. Si una persona creo que es infiel, por ejemplo, en las cosas como el dinero, eso muestra mucho de lo que realmente hay en su corazón, su vida espiritual, porque Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces creo que no es para realmente a Dios no le importa si la persona es pobre o rico, sino que la persona realmente se centra en el propósito que Dios tiene para él. Excelente, hermano Palacio, muchas gracias. La siguiente pregunta, hermano, ya por el tiempo se nos está yendo. Dice, ¿cómo puedo convertirme en un joven más responsable? Hermano Martínez. Dios mío, ¿cómo puedo? Repítame la pregunta, por favor. ¿Cómo puedo convertirme en un joven más responsable? Qué compleja la pregunta. ¿Cómo puedo o sea que ya... Bueno, ¿cómo poder convertirse en un joven más responsable? Haciendo o estableciendo compromisos. Porque todas las cosas no hay responsabilidad alguna. Sin compromiso no hay responsabilidad. Yo creo que si lo aplicamos al tema espiritual, ¿verdad? Creo que uno planifica su vida espiritual. Uno puede agendar su vida espiritual. Por ejemplo, poniendo a qué hora se va a levantar, así como tiene uno la disciplina, o tienen los jóvenes la disciplina de ir al colegio, también pueden tener la disciplina de levantarse y tener un tiempo de oración con Dios. De repente planificar cuántas veces puede al día o cuántos capítulos puede leer de la Biblia al día, o en la semana, o en el mes. O si lo aplicamos al plano espiritual, vamos a pasar después al otro plano. ¿Cuántas veces puede ayudar en el mes? Si quiere una vida espiritual mejor o que vaya en aumento su vida espiritual, uno planifica las cosas. Y siempre que uno establece compromisos, entonces puede llegar a ser una persona responsable. Cuando uno hace las cosas al azar, sin comprometer nada, entonces va a seguir siempre siendo el mismo irresponsable de siempre. También en la casa, si toca ayudar en la casa, si trata de ser responsable, obedecer, escuchar lo que los padres dicen, tratar de agradar o honrar a sus padres haciendo caso o estableciendo o cumpliendo las normas, las reglas que se le ponen en la casa. Si tiene un pastor en su vida, pues escuchar a su pastor, pedir consejo a su pastor y que le dé algunos lineamientos para que su vida agarre rumbo. Todos los seres humanos necesitamos ser instruidos, dirigidos, enseñados. Todos los que rehusamos a tener instrucción y dirección, no vamos a poder llegar a ser responsables en ningún área de nuestra vida. No vamos a ser responsables con los estudios, no vamos a ser responsables en nuestra vida espiritual,
no seremos responsables ante la sociedad y obviamente no vamos a ser responsables ante la iglesia, que es nuestra construcción social, espiritual que siempre tenemos que cuidar. Entonces yo creo que todo tiene que ver con compromiso, y que seamos serios, que seamos personas honestas, ¿verdad? Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que autojuzgarnos, por decir algo. Siempre estarnos examinando qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y ajustar nuestra vida conforme a los propósitos, a las normas, a las reglas y a todo lo que se nos ha encomendado. Creo que es una de las formas de ser responsables, de asumir nosotros con bastante altura lo que se nos encomienda en la vida. Nosotros tenemos que aprender eso. Bendiciones, hermano, muchas gracias. En pocas palabras, ¿verdad? Tenemos que poner un poco más esfuerzos de hacer aquellas cosas que son necesarias. Es correcto. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios nos ha dado el don de lenguas como le he pedido? Dice, ¿por qué Dios no me ha dado el don de lenguas como le he pedido? Nuestro hermano Martínez. Bendiciones. Ay, Dios mío. ¿Por qué Dios no me ha dado el don de lenguas? Bueno, siempre he considerado que uno debe examinar sus motivos. Cuando los motivos son correctos, entonces Dios está de acuerdo. Cuando los motivos no son correctos, entonces Dios no está de acuerdo. Habría que preguntar, ¿para qué quiere el don de lenguas? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué lo impulsa? No sé si están... quisiera entender la pregunta a cabalidad. Yo sé que está bien planteada, pero voy a hacer, o no tiene el Espíritu Santo hablando en lenguas, o ya tiene el Espíritu Santo y anhela el don de lenguas, ¿verdad? Quiero entender bien la motivación de la pregunta y voy a recalcar en eso. Todo tiene que ver siempre en los motivos. Siempre que Dios va a dar algo, tiene que examinar primero, o examina Dios primero el corazón y los motivos que tiene la persona para eso. Si es para ufanarse o pensarse mejor que otros, pues creo que va a guardar bastante tiempo. Porque todos los dones que Dios da no son para nuestro consumo en sí. No es para vernos bien, no es para vernos mejor que los demás. Todo lo que Dios pone en nosotros, hablando de dones, es para ministrar a los demás, es para ayudar a otros, no para ayudarnos a nosotros mismos. Ese ha sido uno de los problemas de las personas que tienen dones o buscan dones, o que ya se ha manifestado un don en ellos, es que ellos piensan que Dios se los da porque son más espirituales que otros y que son mejores que otros. Y ellos pues creen que ellos se merecen el reconocimiento y el aplauso por un don que Dios le ha dado. No, Dios nos da los dones para que trabajemos, para que lo pongamos a la orden de los demás, no para beneficio personal. Así que siempre los dones, porque aún la Escritura dice que hay que anhelar los dones mejores, pero siempre, si estudiamos el capítulo, tiene mucho que ver el recibirlos o no recibirlos con el amor que sentimos hacia los demás, si es que los vamos a ministrar correctamente o simplemente vamos a querer engrandecernos nosotros y mostrarle a los demás cuán espirituales somos y que somos mejor y que somos exclusivos de Dios y que Dios nos tiene en un lugar especial y que a ellos no. La gente siempre comete abusos a veces. Mucho tiene que ver con los motivos de mi corazón y los motivos de su corazón. Así que si su corazón es sincero, es limpio, y si su intención es ayudar y no exhibirse, entonces va a recibir el don que pide. Pero si es todo lo contrario, entonces hasta que ese corazón sea procesado y purificado, hasta ese tiempo entonces vendrá el don que usted está pidiendo. Porque Dios no quiere que se eche a perder usted. Amén, bendiciones. En pocas palabras, todo lo que vemos aquí acerca de los dones simplemente son dados de parte de Dios y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos un don especial. Y no podría ser el don de lenguas, podría ser otro don. Vamos a la siguiente pregunta, a la última, por cierto, porque ya el tiempo nos ha comido el tiempo y no queremos pasar pues del tiempo que tenemos. Viene para nuestro hermano Alfredo Palacios.
Dice, ¿está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? ¿Está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? Adelante. Bueno, creo que a ver si entendemos bien la pregunta. ¿Está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? O sea, es como que si, bueno, Dios se pone conmigo mal, se enoja porque me cuesta vencer ciertos hábitos, dejar ciertas costumbres, dejar ciertas cosas malas. Creo que la pregunta, si no, si la estoy entendiendo bien. Entonces, yo creo que no. Dios conoce las luchas que tiene cada persona. Dios conoce nuestra naturaleza y creo que cada uno de nosotros luchamos con diferentes cosas. A veces lo que es tentación para uno no es para el otro. A veces cada uno nos vemos en un ambiente diferente, pero Dios sabe cuáles son mis luchas personales, cuáles son las cosas con las cuales yo estoy batallando, pero no creo que Dios se enoje con nosotros porque nos cueste dejar algunas cosas. El problema está en cuando si realmente nos cuesta dejar algunas cosas porque nosotros todavía las amamos y no queremos dejarlas. Porque yo creo que el poder de un pecado consiste en el amor que uno le tenga. Cuando uno consiente algo, es difícil a veces dejarlo. El poder de un pecado realmente está en eso. Pero cuando nosotros realmente decidimos de corazón, realmente no es tanto la dificultad para uno abandonar ciertas cosas. La Biblia nos dice claramente que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Y si Dios nos pide que abandonemos algo es porque nos ha dado la capacidad para hacerlo. Nos da el poder para nosotros liberarnos de eso. Ya hay una completa libertad en Cristo. Entonces la Biblia lo que nos dice es que no volvamos al yugo de esclavitud del cual Cristo nos liberó. O sea, no recojamos cosas que ya Dios nos ha libertado. Declaremos realmente libertad en nuestra vida y asumamos lo que dice la Biblia, que tenemos que considerarnos muertos al pecado, tomar una actitud realmente, decir, esta vida terminó para mí, yo ya morí con Cristo. Entonces Dios no se enoja con nosotros, pero espera que nosotros realmente obedezcamos y creamos lo que dice en su palabra. Muchas gracias, hermano. Me gustaría oír la opinión de nuestro hermano Martínez. Un minuto nada más, hermano Martínez, por favor. Gracias, Pastor Cabrera. ¿Cómo era la pregunta? Que si Dios... ¿Está Dios enojado conmigo porque me cuesta dejar el pecado? Está Dios en... Bueno, está algo álgida la pregunta, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo único que Dios, y esa ha sido una reflexión de 2 días que he tenido, de lo que Dios odia. Dios no odia al pecador. Es más, Dios no puede odiar a nadie. Esa es la realidad. Pero Dios es un Dios de justicia. Dios siempre ha aborrecido el pecado. Y me decía yo en una oración, yo quiero amar lo que Dios ama. Dios ama todas las almas por igual. Dios se irrita, se molesta cuando cometemos pecado, pero todavía su amor es incondicional para con nosotros. En realidad, Dios lo que quiere es que abandonemos al pecado. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del pastor Alfredo Palacios, en que a veces cuando amamos más al pecado que a nuestro Dios, entonces el pecado va a prevalecer en nuestras vidas. Pero cuando rechazamos enérgicamente, odiamos el pecado, así como Dios lo odia, entonces nuestro corazón se va a ensanchar en favor del Señor. Así que Dios está enojado con tu pecado, no contigo, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado las llevas tú y no el pecado en sí. El pecado es lo que te arrastra, ¿verdad? Y lo que te puede condenar, lo que te puede destruir. Pero Dios todavía te está dando la oportunidad de que salgas de ese pecado, de que lo abandones, que lo rechaces, que lo odies, que lo aborrezcas. Y ya se me acabó el minuto. Y que tengas un amor incondicional por Dios, no un amor incondicional por el pecado. Amén, bendiciones, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Simplemente Dios
dice la palabra de Dios de que al que ama castiga y corrige a aquel que tiene por hijo. Si estamos en pecado, Dios nos va a corregir, Dios nos va a castigar de alguna manera. De que muchas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones, y siento que este programa va a seguir adelante siempre. Vamos a invitar a nuestra hermana directora que pues tome posesión de este programa. Bendiciones. Gracias, pastores. Dios me les bendiga. Hermosa la programación en esta preciosa mañana. Gloria al Señor.